Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a otro vídeo del Sótano del Planet. Antes de empezar con nada más, gracias, muchísimas gracias por vuestra estupenda acogida, este nuevo arranque del Sótano 2.0. Así que por la parte que me toca, muchísimas gracias, esperemos seguir haciéndolo lo mejor que podamos y esperar tener vuestro apoyo siempre al otro lado de la cámara y de los micrófonos. Y dicho esto, pues empezamos a la faena de hoy, que es seguir lo que planteábamos en el primer vídeo. Si allí hablábamos de la saga Metal propiamente dicha, ahora toca hablar de las secuelas, de lo que esta saga dejó e impactó en el universo DC desde aquel 2017-2018 cuando se publicó hasta hoy en día. Hablamos, por tanto, de las secuelas de Metal. Antes de seguir avanzando, como siempre, un aviso con el tema de los spoilers. Estos vídeos no están pensados para sustituir la lectura de los cómics, sino más bien para fomentarla o para, en todo caso, que vosotros decidáis cuáles de esos cómics os interesa leer, cuáles solo queréis conocer superficialmente lo que ocurre, pero en cualquier caso vamos a nombrar al menos parte de lo que ocurre en bastantes cómics y en algunos que quizá no hayáis leído. Y bueno, pues si alguno no quiere saber el argumento o no quiere saber ciertas cosas que ocurren, pues bueno, quizá este no sea el vídeo más adecuado para ellos. Dicho esto, empezamos. Como todos los grandes eventos, Metal lo primero que hizo fue establecer una serie de consecuencias, de secuelas que se irían viendo en las colecciones regulares de varios personajes. Recordemos que en primer lugar, al final de Metal, los héroes, utilizando el llamado Metal X, rehacían la realidad, o mejor dicho, sacaban a la Tierra del universo oscuro, pero lo hacían, digamos, utilizando sus propios deseos, sus propias inquietudes, y eso se reflejaba en el nuevo universo que salía de la oscuridad, con lo cual habría ciertos cambios que, bueno, alterarían la esencia misma del universo. Por ejemplo, una de las más evidentes era el hecho de que Atlantis, la ciudad de Aquaman, iba a salir a la superficie, y es que cuando Arthur Curry utiliza el Metal X, lo que quiere es de alguna manera unir los dos mundos a los que él pertenece, la Tierra y el mar, la Tierra y Atlantis. Por tanto, la ciudad de Atlantis de pronto surge encima de los mares otra vez y sale a la superficie. Las secuelas de eso, evidentemente, las veremos en las colecciones de Aquaman y en la saga Tierra Sumergida de Justice League. Por otro lado, en la colección de Flash nos íbamos a encontrar con que Wally West iba por fin a recordar todo lo que era su vida antes del New 52 y por tanto iba a empezar a preguntarse dónde están su mujer, dónde están sus hijos, y eso desembocará en la estupendísima saga llamada La Guerra de los Flashes. Por otro lado, en la colección de Linterna Verde veremos la reaparición de los Darkstars. Y finalmente también tendríamos que destacar el arranque de la nueva colección de Hawkman. Ya veíamos que Hawkman renacía en las páginas de Metal, era recuperado de la oscuridad por parte de Hawkgirl y por tanto recuperábamos a una versión más del héroe alado de DC. Y bueno, eso daba pie al arranque de una nueva colección dedicada al personaje, que estaba escrita por Robert Venditti y que ahora, digamos, bastantes números después, porque la colección ya ha sido cancelada, podemos decir que es uno de los recorridos más interesantes que ha tenido el personaje en la era moderna. Así que si alguien se anima alguna vez a publicarla en castellano, no os la perdáis, porque el Hawkman de Robert Venditti es muy interesante. Aparte de estas repercusiones en las colecciones, digamos, regulares, evidentemente DC aprovechó también Metal para intentar abrir todo un bloque de nuevas colecciones o toda una nueva sección, digamos, dentro del universo DC. Fue lo que llamaron la New Age of the DC Heroes. Y bueno, básicamente era la idea de vendernos una batería de colecciones con personajes nuevos y que, bueno, pues oye, si cuela. ¿Cuáles eran estas colecciones? Pues había como todo un grupo de ellas. Damage, Silencer, Sideways, Terrifics, Cures of Brimstone, Immortal Men y New Challengers. Lo cierto es que a pesar de tener unos equipos creativos francamente interesantes en algunos casos, estas series no despertaron prácticamente ningún interés ni tampoco, digamos, tuvieron demasiada repercusión en la continuidad del universo DC. Vamos a destacar de ellas solamente ciertas cosas, digamos, interesantes para el largo plazo del universo DC. En primer lugar,
que la más interesante de todas, o la que ha tenido más eco, es Terrifics. En esta colección veíamos como Mr. Terrific reunía a su alrededor un grupo de superhéroes de lo más pintoresco, algunos vinculados también con el tema del metal, como por ejemplo Plastic Man. También aparecerá por aquí, por ejemplo, Metamorfo, que es un personaje que hacía muchísimo tiempo que no veíamos habitualmente por el universo DC, y con él vendrán buena parte de los habituales secundarios que siguen a este personaje. Y bueno, a lo largo de la serie veremos muchos otros, y es una serie que, a pesar de que, como digo, no despertó un gran interés, no funcionó extremadamente bien a nivel de ventas, sí que tiene un nivel francamente muy interesante, especialmente en el apartado gráfico, y es que tenemos a dibujantes de primerísima línea como Ivan Reis o más adelante Sergio Dávila. Así que bueno, Terrifics, una colección de las que merece la pena. Otra cosa, no sé si interesante, pero sí como mínimo curiosa, es que en un anual de la colección Sideways vemos como el personaje se encuentra nada más y nada menos que con el Superman del New 52, la versión de Grant Morrison, aquella que iba con pantalones tejanos, una capa corta y una camiseta, y que aquí se nos presenta, pues bueno, como si se hubiera quedado en un rincón del multiverso y fuera otra más de las versiones de Superman que más pronto o más tarde nos podemos encontrar por estos multiversos de Dios. Y otra curiosidad, pero que bueno, que enlaza con lo que hablaremos a partir de ahora, es que en la serie Immortal Men, pues nos encontraríamos con la primera aparición post-metal del Batman que ríe. Sí, bueno, nadie dudaba que había sobrevivido a esa pelea entre Batman y el Joker y aquella especie de cueva que se derrumbaba, pero aquí nos lo encontramos por primera vez dispuesto, digamos, a empezar un eco bastante largo en el universo DC. Efectivamente, el Batman que ríe va a ser un poco el eje de las secuelas de Metal, y sobre todo, dado la popularidad extrema que tiene el personaje, adquirirá una miniserie propia. La miniserie del Batman que ríe nos va a contar básicamente el enfrentamiento, no sé si definitivo, pero al menos sí importante, entre nuestro Bruce Wayne, nuestro Batman, y este Batman que ríe, o este Bruce Wayne de otra tierra paralela. Básicamente, en esta historia veremos cómo, por una parte, el Batman que ríe se las va a apañar bastante para estar a punto de convertir a nuestro Batman en algo muy parecido a lo que es él mismo, digamos, hacerle recorrer el mismo camino que él recorrió en su mundo, eso por un lado. Y luego traerse otras versiones oscuras de Batman, especialmente, digamos, propensas a llevar armas, y que van a complicar mucho la vida del hombre murciélago y de su gente en Gotham City. Así que, bueno, sin ser súper importante para conocer la trama que va a desembocar en Death Metal, es una miniserie bastante disfrutable esta del Batman que ríe. Y bueno, si decíamos que la miniserie del Batman que ríe estaba escrita por Scott Snyder, sobra decir que cualquier cosa que escribiera Scott Snyder después de Metal probablemente sería muy interesante para ver cómo evolucionaba la situación o hacia dónde continuaba la historia que arrancó en aquella miniserie. Efectivamente, lo que hizo básicamente Scott Snyder después de Metal, aparte de la miniserie del Batman que ríe que ya hemos mencionado, fue encargarse nada más y nada menos que de Justice League, un título donde pues evidentemente le iba a permitir jugar con todas estas entidades cósmicas del universo DC y, digamos, tratar a fondo las consecuencias de lo que había ocurrido en Metal. Por alguna de estas cosas que deciden las editoriales y que nunca se acaban de entender del todo, la etapa de Scott Snyder en Justice League no empezó en la colección regular de Justice League, sino que empezó con una miniserie previa, digamos, de asentamiento, calentamiento, preparación, llamadlo como queráis, que se llamó Liga de la Justicia sin Justicia, o No Justice en inglés. Esta miniserie estaba escrita por el propio Snyder, como siempre con su gran acompañante que es James Tynion IV, y dibujada estupendamente además por Francis Manapul. ¿Qué es lo que ocurría básicamente en esta miniserie previa? Bueno, pues aquí es donde realmente vamos a tener que lidiar con el asunto de la ruptura del muro, ese muro del límite del universo que hasta ahora había estado cerrado y sellado y que de pronto ahora ya es incapaz de contener lo que sea, que aún no lo sabemos, qué es lo que va a tener detrás. Bien, pues en esta miniserie lo primero que vamos a descubrir es que la ruptura del muro ha provocado el despertar de los celestiales. Ay no, perdón, los celestiales no. Los titanes Omega. No sé en qué estaría pensando, de verdad. Estos titanes, que son 4, la entropía, la sabiduría, la maravilla, el misterio, suponen una amenaza considerable para el universo. Y resulta que el que responde a esta amenaza es nada menos que Brainiac, que no hace nada mejor que coger a los diferentes superhéroes de la Tierra
y reunirlos, les da además unos trajes la mar de molones, los divide por equipos de una forma muy poco acostumbrada, porque según él, bueno, los va a reunir según lo que la misión necesita y según las capacidades de cada uno. Con lo cual, bueno, esta mezcolanza, digamos, de héroes, de villanos, de superhéroes de diferentes categorías, pues se va a dividir en 4 equipos con 4 misiones diferentes, evidentemente cada una pensada para detener a uno de estos titanes. De todos modos, No Justice básicamente es un prólogo de lo que vendrá después, así que algunas de las situaciones que veremos a partir de entonces en el universo DC y en la colección regular de Justice League se establecen aquí. Pero en fin, aparte de estos detalles, esta miniserie va a sentar las bases para, evidentemente, la colección regular de Justice League escrita por Scott Snyder, ahora hablaremos de ella, pero también va a sentar las bases de al menos otras 2 colecciones. Bueno, la primera de estas 2 colecciones es Justice League Odyssey, una colección bastante peculiar, que aunque lleva el nombre de Justice League, bueno, pues no tiene, digamos, a miembros muy habituales de la Liga de la Justicia. El que sí que está por aquí, más o menos habitual en la Liga, es Cyborg, pero por ejemplo también encontramos a Starfire, nada menos que a Azrael, el aspirante a Batman que de vez en cuando se pasea por Gotham City, a la Linterna Verde Jessica Cruz, y otro miembro que no va a ser miembro del grupo pero que sí que aparecerá regularmente va a ser nada menos que Darkseid. Bueno, ¿qué nos cuenta Justice League Odyssey? Bueno, pues básicamente durante No Justice se veía como muchos de los mundos que estaban prisioneros por parte de Brainiac eran liberados por fin de su prisión, pero claro, tú no puedes dejar un montón de planetas, un montón de sistemas, devolverlos, digamos, al espacio normal y no esperar que pase nada. Bueno, pues un poco los que intentaban apaciguar la situación, digamos, eran estos superhéroes que aquí nos encontrábamos. Superhéroes y no tan superhéroes, porque como digo, Darkseid formaba parte un poco de este equipo de aquella manera. Otra colección que surge de No Justice es el segundo volumen de Justice League Dark. Y es que durante No Justice, aparte de la ruptura del muro de la fuente, había aparecido en la Tierra el llamado Árbol de las Maravillas. Entre una cosa y la otra, el mundo de la magia en nuestro planeta estaba un poquito patas arriba y digamos que todo tenía que recolocarse. Así que se forma un equipo nuevo de superhéroes vinculados al mundo de la magia, esta vez encabezados, liderados o al menos con la Mujer Maravilla, con Wonder Woman de por medio, que está muy interesada en ver cómo se recoloca el universo de la magia. Y ahora sí, vamos a la pieza clave de todo este circo, que es la etapa de Scott Snyder al frente de Justice League. La trama de esta serie arranca con la ruptura del muro de la fuente y con el hecho de que una porción de aquel muro de la fuente está llegando a la Tierra. Ese fragmento del muro de la fuente va a ser denominado la totalidad y va a empezar a ser el objeto de deseo tanto de la Liga de la Justicia como de ese grupo de villanos de la Liga de la Condena. Bien, como no podía ser de otra manera, las cosas no irán del todo bien para los héroes en esta colección y los villanos acabarán haciéndose con esa totalidad y descubriremos que la totalidad en realidad es nada más y nada menos que una entidad antiquísima, poderosísima, llamada Perpetua. ¿Quién es Perpetua? Bueno, Perpetua viene a ser algo así como la deidad máxima absoluta del universo del C desde el principio de los tiempos. Bueno, se supone que Perpetua es algo así como la madre, la creadora de 3 personajes o 3 entidades muy importantes en el universo DC. Algunas ya las conocíamos, por ejemplo, el Monitor y el Anti-Monitor. Bien, junto a estos dos había otro personaje que hasta ahora no habíamos visto nunca, pero que aquí en la Liga de la Justicia lo vamos a ver y de hecho va a ser el villano principal de uno de los arcos más interesantes, que va a ser el Forjador. El Forjador va a ser aquel que trabajaba en la forja, aquella cosa rara que veíamos en Metal y de donde se supone que salían universos. Bien, lo cierto es que con Perpetua libre las cosas en el multiverso van a cambiar para siempre, y es que Perpetua está decidida a literalmente rehacer otra vez toda la continuidad, toda la existencia del multiverso. Y precisamente por eso, porque la ve como la forma ideal, digamos, de utilizarla para llegar a esos designios suyos, a esa visión final que tiene, Luthor está decidido a servir a Perpetua. Y Perpetua le concede, digamos, una serie de favores. En primer lugar, vamos a ver a un Lex Luthor transformado en una especie de ser superior. Tenemos una versión de Lex
con unos poderes bastante extraordinarios, digamos, dispuesto a servir a Perpetua en lo que haga falta. Bien, un poco con este panorama de Perpetua y el Lex 2.0 nos encontramos con uno de los eventos que han sacudido, digamos, al universo DC los últimos años, el llamado Año del Villano. Y no es otra cosa que este Lex Luthor 2.0 ofreciendo mejoras a prácticamente todos los villanos del universo DC. Así que durante muchísimas colecciones veíamos cómo villanos y no villanos del universo DC recibían una oferta de Luthor para mejorar sus poderes. Bueno, en todo este circo de Perpetua queriendo rehacer el universo, Luthor haciendo ofertas a los villanos, parecía que todo estaba encarrilado, digamos, a un determinado final, pero en todo esto nos habíamos olvidado de una pieza clave, que es el Batman que ríe. El Batman que ríe sabía de la existencia de Perpetua y por tanto va a querer desde el minuto 1 apoderarse de los favores de la diosa. Y aquí es cuando desde el principio descubrimos que el Batman que ríe ha estado manipulando a Luthor y a prácticamente a todos los que estaban detrás para hacerse con el poder de Perpetua. Esto desembocará en una miniserie llamada Año del Villano, Hell Arisen, o algo así como Se alza el infierno. En Se alza el infierno vamos a ver el enfrentamiento entre Lex Luthor y el Batman que ríe para conseguir, digamos, el favor de Perpetua. Y es que mientras que Luthor puede reclutar cosas como los villanos mejorados que ha conseguido, resulta que el Batman que ríe es capaz nada menos que de infectar a superhéroes con energía del multiverso oscuro y convertirles en la peor versión de sí mismos. Así aparece toda una batería de personajes infectados que veremos cómo se vuelven en lo peorcito que pueden convertirse. Bueno, vale, esto es una excusa como cualquier otra para que las colecciones que venden un poquito más regulero pues estén metidas en todo este circo y, digamos, estuvieran pues bueno, vinculadas a todo el lío este de Metal, de Justice League, de Perpetua, etc. ¿Qué colecciones eran estas? Pues bueno, para empezar, por ejemplo, Supergirl. Hay muchísimos números de Supergirl donde vemos a Kara convertida en, bueno, una versión muy oscura de sí misma y vinculada al Batman que ríe. Algo parecido le pasará a Shazam. Lo mismo para Blue Beetle, incluso el comisario Gordon, el buenazo del comisario Gordon, pues le veremos aquí bastante retorcido. Otro tentáculo de esta rama la veremos en la nueva serie de Batman Superman, donde los dos grandes superhéroes del universo DC van a intentar engañar al Batman que ríe para recuperar a estos héroes corrompidos. Bueno, el caso es que en esta miniserie de El se alza el infierno veremos cómo el vencedor de esa guerra definitiva es el Batman que ríe. El Batman que ríe consigue desbancar a Luthor del puesto, digamos, de número 2 de Perpetua, de gran servidor de Perpetua, consigue que Lex pierda sus poderes y que el nuevo universo que piensa crear Perpetua esté hecho a imagen y semejanza de él. ¿Y a qué nos lleva todo esto? Pues a Death Metal, que es la auténtica secuela de Metal y la que analizaremos en el tercer vídeo de esta trilogía. En fin, espero que esta explicación, digamos, del panorama de DC entre Metal y Death Metal os haya sido más o menos útil, más o menos clara y os ayude un poco a haceros una idea del mapa, digamos, de acontecimientos que han ocurrido en DC en los últimos tiempos. Y nada, nos veremos pronto con otros temas, otras historias aquí en el sótano del Planet. Hasta pronto.